Antes de comenzar con el tema de fuentes de financiamiento a largo plazo, es necesario entender el por qué surge la necesidad de recurrir a un financiamiento, por lo que cuando una empresa u organización sea de carácter lucrativo, comercial, industrial o de servicios, ésta siempre va a fungir en torno a sus objetivos principales, los cuales se lograrán a base de los recursos que se tengan o que se vayan obteniendo, por lo que es relevante siempre contar con los recursos necesarios para llegar al objetivo principal, o de lo contrario, ver cómo incorporar más de estos. Por lo que de este modo, no importa realmente de dónde provengan los recursos, en tanto funjan dentro de una actividad específica dentro de las operaciones de la empresa. Es así como se da algún tipo de financiamiento. Partiendo de lo anterior, se refleja que dentro de una organización o empresa, al recibir alguna aportación de algún socio o accionista dentro del capital, se considera para la organización como un financiamiento, así como si se recibe algún crédito bancario. Son dos formas distintas de reflejar los financiamientos dentro de una empresa, por lo que dentro de estos dos ejemplos nos enfocamos principalmente en la aportación al capital por un lado y aumento de los pasivos en el segundo caso, pero recibiendo siempre el mismo carácter de financiamiento, pues el objetivo principal de este aumento de recursos sigue siendo el mismo, que es la incorporación de nuevos recursos para las correctas operaciones de la empresa. Los recursos de una organización básicamente son limitados y en algunas ocasiones escasos, por lo que las organizaciones generalmente buscan la obtención de nuevos fondos que ayuden a las operaciones normales dentro de la organización o simplemente los necesarios para realizar algún tipo de proyecto que esté en marcha. Esto para evitar un declive de la empresa que pueda llegar hasta la desaparición de la misma por no adaptarse ni haber tenido los suficientes recursos para desarrollarse dentro del mercado en el que estuviera operando. Es cierto que buscar alguna forma de financiamiento que ayude a la empresa puede llegar a estabilizar o incluso producir mayores rendimientos, pero excederse en los financiamientos puede llegar a hacer que la empresa desaparezca, incluso más rápido que si se hubiera estado sin los recursos solicitados, por lo que este exceso puede convertir a la empresa en una empresa poco productiva y en unos años en una empresa sin los recursos suficientes para seguir desarrollando sus actividades. Esto como consecuencia del alto nivel de endeudamiento. Una vez ya entendido la importancia de que una empresa recurra a algún tipo de financiamiento y de que se cuentan con diversas opciones de fuentes de financiamiento, de las que la empresa puede escoger la que más se acerque a sus necesidades de recursos, esta tendrá que ser escogida con una adecuada planeación, ya que si se elige la fuente de financiamiento equivocada, esta puede generar más problemas que los existentes antes de realizar el financiamiento. Por lo que en este caso, nos enfocaremos principalmente en revisar cuáles son las fuentes de financiamiento a largo plazo. Fuentes de financiamiento a largo plazo. Según el autor Luis Jaime Levy, en su libro llamado Planeación de las fuentes de financiamiento, define a las fuentes de financiamiento a largo plazo como aquel crédito otorgado a plazos mayores de un año, enfocados a inversiones fijas, por lo que se entiende como aquellos instrumentos o vías de financiamiento que emplea cada empresa para hacer frente de la liquidez que dispondrá en el plazo comprendido. Cada fuente de financiamiento, como ya lo vimos anteriormente, es determinada por cada entidad económica, de acuerdo a sus necesidades, por lo que describiremos algunas fuentes de financiamiento a largo plazo. Para empezar, hablaremos acerca de los financiamientos con capital contable que abarcan el capital común, el capital preferente, capital público de riesgo y SINCA. Capital común. El capital social de las empresas está representado por acciones. Los títulos propiedad de cada accionista representan la parte proporcional del capital de la sociedad que detenta
cada uno de ellos, así como los derechos que les confieren. El valor de una acción representa, además de los derechos y participación en el capital de sus poseedores, la obligación o responsabilidad máxima de los accionistas ante la empresa y ante terceros. Jurídicamente, la personalidad legal de la empresa es distinta a la que tengan sus accionistas. El capital social de la empresa puede estar representado por acciones comunes o preferentes. Las acciones comunes son aquellas que emite una sociedad para ser colocadas entre sus accionistas originales o fundadores, así como entre el público inversionista por medio de la Bolsa Mexicana de Valores o por medio de colocaciones privadas. Las acciones comunes son aquellas que poseen los accionistas con derecho de participar en la administración de la empresa como parte del Consejo de Administración y de la Asamblea General de Accionistas de la misma, es decir, los accionistas comunes, fundadores o no, son los únicos que tienen la prerrogativa de dirigir los destinos de la empresa. De igual forma, el capital común que desee emitir una empresa puede ser colocado en oferta privada de acciones, la cual se lleva a cabo por promotores privados o entre inversionistas conocidos por los accionistas actuales de la empresa, sin necesidad de pasar por la Bolsa Mexicana de Valores. Este caso solo es para las empresas no cotizadas en bolsa. Como herramienta de financiamiento, las acciones comunes tienen tres objetivos fundamentales. 1. Emisión de acciones comunes para incrementar el capital social de la empresa y de esta forma incorporar nuevos recursos económicos en la operación de la misma, generalmente para llevar a cabo algún proyecto de inversión de gran envergadura. A esta emisión se le llama oferta primaria de acciones. 2. Colocar entre el público inversionista nuevos títulos o parte de las acciones comunes en poder de los accionistas de la empresa, para que estos recuperen una proporción de su inversión, con lo que se da mayor liquidez individual a los accionistas y se incorporan nuevos inversionistas a la empresa. A esta emisión se le conoce como oferta secundaria y bajo el esquema anteriormente planteado puede diluirse la participación de los accionistas originales en el capital de la empresa. 3. Colocar entre el público inversionista una nueva emisión de acciones para fortalecer el capital social de la empresa y para que los accionistas actuales recuperen parte del patrimonio invertido. Esta es una oferta mixta de acciones que igualmente diluye la participación accionaria de los actuales accionistas. Como fuente de financiamiento, la emisión del nuevo capital social común y consecuentemente la incorporación de recursos frescos a la empresa es muy importante, ya que se logran los siguientes elementos financieros. 1. Se da solidez a la estructura financiera de la empresa, pues se incorporan nuevos recursos cuya contrapartida es el capital social. 2. Se reduce el nivel de apalancamiento, pues los nuevos recursos no provienen de pasivos, sino del capital social. 3. Se reduce o no se genera costo financiero, intereses a cargo, al no contratar nuevos pasivos con costo explícito. 4. Se reduce la carga financiera al no impactar al flujo de efectivo de la empresa con amortizaciones periódicas de capital e intereses, tal y como se generaría con un pasivo. 5. Los nuevos accionistas pueden ser incorporados a la administración de la empresa, lo que ejercería presiones tendientes a profesionalizar y hacer más eficiente su administración, además de tener nuevas fuentes de ideas y tecnología, es decir, la creación de sinergia estratégica. Los inconvenientes principales de una nueva emisión de acciones se resumen en dos importantes puntos. 1. En el largo plazo, el nuevo capital social es más caro que el pasivo, pues los accionistas participarán de las utilidades de la empresa, las que, por definición, serán mayores que los rendimientos del capital invertido sin riesgo, además del impacto que tengan los accionistas originales por la dilución de su participación por la incorporación de nuevos accionistas. Los dividendos pagados por los rendimientos del capital no son deducibles de impuestos. 2. Se reduce el rendimiento de la inversión de accionistas con los recursos provenientes del capital. Para que la emisión de acciones sea una fuente de financiamiento, se requiere que éstas sean colocadas por medio de una oferta primaria de acciones, sea esta pública o privada, dado que la oferta secundaria se aplica para la recuperación del capital aportado por los accionistas actuales.
Capital preferente. Todas las ventajas y desventajas del capital común como fuente de financiamiento son aplicables al capital social preferente, dado que en su base se trata de la misma fuente de recursos, con la diferencia del manejo de su costo, liquidación y administración de la sociedad. El capital preferente o de voto limitado se llama así por la preferencia que tiene sobre el capital común en los casos de pago, de dividendos y liquidación de la sociedad cuando esto sucede. Este tipo de capital tiene una limitante para los inversionistas. Por el hecho de ser preferente, no tiene derecho a participar en la administración de la empresa, razón por la que está garantizada un dividendo mínimo anual que puede ser superior al dividendo común, sin importar si la empresa genera o no utilidades. En caso de que un ejercicio social termine con pérdidas, el dividendo preferente podrá ser pagado en su mínimo garantizado, conforme al contrato de emisión. De igual forma, en caso de liquidación de la sociedad, los accionistas preferentes serán liquidados inmediatamente después del pasivo, pero antes que los accionistas comunes, tomando en consideración el valor real de sus acciones al momento de la liquidación. El remanente de la sociedad se distribuirá entre los poseedores del capital común. Es por el proceso de liquidación de las acciones preferentes que éstas se llaman así. Tienen preferencia de liquidación y de cobro de dividendos sobre el capital común. Las razones principales para emitir este tipo de capital son: 1. No perder el control administrativo de la sociedad al incorporar nuevos accionistas, quienes en un momento dado podrían convertirse en accionistas individuales mayoritarios, aun cuando este capital no represente la mayor proporción del capital social. Al no tener acceso a la administración, esto no puede suceder. 2. Evitar la participación de personas distintas a aquellas que detentan el control de la sociedad en la administración de la misma, aun cuando sean minorías, como sería el caso de los accionistas comunes, que por el simple hecho de serlo tienen el derecho de asistir, opinar y votar en las asambleas y en el consejo de administración de la sociedad, por sí mismos o por medio de representantes comunes de la minoría accionaria. 3. Obtener las ventajas que da el incremento del capital social para el financiamiento de proyectos de inversión, según se explicó en el inciso anterior. Capital público de riesgo. Legalmente no existe ningún tipo de capital que se llame capital de riesgo, ya que todos los capitales aportados a las empresas son, por su naturaleza, de riesgo. Sin embargo, dada la importancia de esta fuente de financiamiento, se incluye como una fuente de recursos distinta a las demás fuentes planteadas en este estudio, aun cuando en la realidad es simplemente capital común, con un tratamiento especial como resultado del origen y objetivos del mismo. Nacional Financiera tiene estructurados cajones de fomento dirigidos a la mediana y pequeña empresa, cuando éstas presentan proyectos de inversión viables, productivos y que conllevan un crecimiento interesante. Uno de estos cajones de apoyo es el capital de riesgo. De esta manera, Nafin se convierte en accionista minoritario, hasta el 49% del capital social de la empresa, y temporal, pero con derecho a voz, voto y veto en las asambleas de accionistas, además del derecho de establecer una vigilancia constante sobre la administración de la sociedad. De aquí surgen algunos elementos relevantes. Número 1. Accionista minoritario. Se puede estructurar un proyecto en el que participen Nafin o esta y una institución de crédito o un fondo de inversión hasta con el 49% del capital social modificado de la empresa. Con los fondos aportados se llevan a cabo un aumento de capital social en donde se incorporan las instituciones financieras como accionistas de la sociedad. Los fondos son aplicados en el logro del objetivo del proyecto planteado, al ser accionistas minoritarios, suponiendo que el 51% restante del capital detenta el control de la empresa. No pueden tomar el control de la sociedad, pero pueden influir en la toma de decisiones de la misma, cuando éstas afecten la salud y existencia de la empresa, y, por lo tanto, puedan poner en peligro la recuperación de la inversión de las instituciones financieras. 2. Accionista temporal.
El programa de NAFIN y de las instituciones de crédito o fondos de inversión está estructurado para apoyar a las empresas pequeñas y medianas en proyectos específicos que las impulsen al crecimiento. El objetivo no es convertirse en accionistas permanentes de las empresas, sino en apoyarlas, recuperar su inversión a valores actuales y con beneficios, y apoyar nuevamente a otras empresas al recuperar sus recursos con beneficios. 3. Derecho a voz, voto y veto. El capital aportado bajo esta herramienta de financiamiento será siempre capital común, razón por la que legalmente los poseedores de este tipo de acciones tendrán derecho a voz, voto y veto sobre algunas decisiones, en relación directa con su participación accionaria. Además, pueden establecer mecanismos de revisión constante de las políticas operativas de las sociedades en que participan, para evitar hechos que pongan en peligro la existencia de la sociedad y, por consiguiente, la recuperación de su inversión. 4. Beneficios financieros. Por el hecho de ser accionista, el capital de riesgo tiene derecho al pago de dividendos periódicos, o bien a la acumulación de ellos para pagarlos en un momento dado, o acumularlos dentro del capital contable, lo que vendría a incrementar el valor de las acciones al momento de la separación. Al estructurar un contrato de inversión de capital de riesgo, se estipula la forma en que dicha relación terminará, ya que, como se dijo anteriormente, el objetivo de estos recursos es apoyar a las empresas, recuperar la inversión con beneficios y apoyar a otras más. De esta forma, tanto la sociedad receptora de los recursos como la institución de crédito o fondo de inversión que los proporciona saben cuándo, cómo y cuánto costarán los recursos que se obtengan y la forma en que la relación llegará a su fin. Al estructurar el contrato, se estipula la forma de liquidación de las acciones de capital común de riesgo. 1. A través del valor contable de las acciones al momento de la determinación, es decir, se divide el capital contable actualizado de la sociedad entre el número total de acciones de la misma, para obtener el valor real contable de ellas al momento de la venta. 2. Se aplica un factor preestablecido al valor nominal original de las acciones, el cual puede ser el incremento porcentual del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, obtenido entre la fecha de inicio de la inversión y hasta la fecha de terminación del contrato. El incremento porcentual de dicho índice, pero relativo exclusivamente al ramo de la empresa receptora de los recursos. El incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor más un premio por el periodo en que la inversión estuvo aplicada en la 3. Valor de la empresa medidos por los flujos de efectivos futuros descontados al valor presente. Y 4. Una tasa mínima de rendimiento estipulada desde el principio, aplicada al valor original de capital aportado bajo estas condiciones. En todos los casos, se tomará en consideración si durante el lapso de permanencia del capital se hicieron pagos de dividendos o reembolsos parciales de capital. Adicionalmente al factor y forma de liquidación escogido desde el principio del contrato, se puede estipular un premio adicional en puntos porcentuales, lo que representaría el beneficio para la institución inversionista, ya que el índice base serviría exclusivamente para actualizar la inversión. De igual forma, en el contrato de inversión se estipula el plazo en que se llevará a cabo la terminación. Si la sociedad decide terminar antes de tiempo la relación financiera, tendría que pagar un sobreprecio o prima adicional a las mencionadas anteriormente para resarcir a la institución de crédito del beneficio dejado de obtener por no haber llegado al término originalmente pactado. Si al finalizar el plazo pactado, la sociedad o sus accionistas no pueden recomprar las acciones en poder de la institución financiera, tienen la obligación de poner a su disposición el paquete de acciones necesario para otorgarle el control de la empresa y de esta forma venderla en la Bolsa Mexicana de Valores por medio de una emisión secundaria o entre inversionistas privados y recuperar su inversión. Así, los accionistas originales y mayoritarios podrían quedar fuera de la empresa de forma definitiva. 5. Estas siglas significan Sociedad de Inversión de Capitales. Son fondos de inversión administrados por casas de bolsa o por sociedades establecidas para el efecto, con el objetivo de apoyar a las empresas en sus proyectos de expansión y crecimiento. Al incorporarse como parte de los inversionistas de la organización apoyada, y en las que puedan participar numerosos ahorradores para aportar su dinero, el cual será invertido y administrado en su nombre por la sociedad de inversión.
Los participantes individuales, personas físicas o morales, en este tipo de sociedades aportan recursos económicos como inversionistas de una sociedad de capitales para que ésta proporcione sus fondos a las empresas que requieren apoyo económico, con lo que se convierten en accionistas de dichas empresas. En estricta teoría, la finca y el capital de riesgo analizado anteriormente son lo mismo, pero para los efectos de este estudio se diferencian en que las finca son manejadas y sus fondos son aportados por personas físicas o morales de carácter privado, y no por fondos oficiales de fomento al desarrollo industrial del país o por instituciones del sistema financiero. Las finca, por consiguiente, se forman como fondos lucrativos a largo plazo, es decir, sus inversionistas aportan capital para generar nuevos recursos para el propio fondo, razón por la que buscarán empresas con alto potencial de crecimiento y generación atractiva de recursos adicionales, que serán los que les reporten en el mediano o largo plazo el rendimiento de su inversión. Para este tipo de fondos de inversión, no importa si la empresa es mediana o grande, si es industrial, comercial o de servicios, si es empresa familiar o con administración profesional, si es nacional, extranjera o mixta. Sin embargo, el tamaño de la empresa apoyada debe ser el suficiente desde el punto de vista estructural para soportar a la administración profesional que requerirán los nuevos inversionistas. Lo importante es 1. El potencial de crecimiento real de la empresa. 2. La capacidad de generación de recursos adicionales. 3. Las condiciones del mercado y del producto que les garanticen el crecimiento de la empresa. 4. La estructura financiera y administrativa de la organización. Al igual que con el capital oficial de riesgo, las finca pactan desde el principio de las negociaciones la forma en que invertirán y la forma en que saldrán de la empresa apoyada, pues su objetivo social inicial, su misión, independientemente del rendimiento de su inversión, razón por la que fue creada la sociedad de inversión, es apoyar a las empresas a desarrollarse y, una vez logrado el crecimiento y la consolidación de la empresa en su medio ambiente, saldrán de ella para invertir en nuevos proyectos de igual o superior atractivo. La gran diferencia existente entre la finca y el capital oficial de riesgo es la filosofía del inversionista. La finca, además de proporcionar recursos económicos a las empresas, buscan apoyarlas con recursos humanos desde el punto de vista tecnológico y administrativo en los niveles de consejería directiva y en muy raras ocasiones desde la óptica operativa. Con esto se puede lograr una sinergia económica y tecnológica que ayude al fortalecimiento y mejor crecimiento de la empresa apoyada. Financiamiento en obligaciones. Esta herramienta de financiamiento se opera por medio de la emisión de títulos de crédito que se colocan entre el público inversionista por medio de instituciones intermediarias, quienes a la vez pueden ser los representantes comunes de los obligacionistas. Por lo general, los representantes comunes de los obligacionistas son las casas de bolsa que promovieron la emisión de los títulos o las instituciones bancarias nombradas para el efecto. Las obligaciones emitidas por las empresas representan la participación individual de los tenedores de dichas obligaciones en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Una obligación es una deuda pública a cargo de una empresa. El emisor de las obligaciones, deudor, se obliga a realizar pagos periódicos de intereses, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, siendo el periodo más común el trimestral, además del pago en efectivo del valor nominal de la obligación en su fecha de vencimiento. Al hacer una emisión de este tipo, la empresa emisora, deudora, tiene la obligación de hacer del conocimiento público las características de la emisión, así como registrarla en la Bolsa Mexicana de Valores. Por regla general, solo las empresas que cotizan en bolsa pueden hacer emisión de obligaciones y en los casos de excepción tienen que cumplir una serie de requisitos similares a la emisión pública de acciones. Las obligaciones pueden ser de tres tipos. 1. Quirografarias. En inglés se conocen con el nombre de debentures. Son aquellas que están garantizadas por la solvencia de la empresa emisora, es decir, no se da garantía alguna específica que respalde la amortización de estos títulos, sino que es la empresa por sí misma quien garantiza la emisión. Se llaman quirografarias porque solamente son signadas por los representantes autorizados de la emisora como única garantía, dada la solidez de la emisora.
En caso de insolvencia, los acreedores obligacionistas entran al proceso normal de liquidación de la sociedad sin ninguna ventaja ni prerrogativa sobre los demás acreedores de la empresa. Hipotecarias. Las obligaciones hipotecarias designan bienes inmuebles que quedan grabados en garantía de las obligaciones emitidas. En caso de que la empresa emisora por sí misma no pueda amortizar los títulos a su vencimiento, se hace efectiva la garantía hipotecaria para la total liquidación de los títulos, con lo que se tiene alta prioridad en la liquidación de la sociedad cuando se hace necesario por sobre los demás acreedores comunes. Generalmente se exige en estos casos que la garantía sea entre 1.25 y 1.50 veces el valor del crédito. La garantía otorgada es solamente un seguro de cumplimiento, ya que si al realizar el estudio de crédito se concluye que la emisora no podrá cumplir con la amortización de las obligaciones en tiempo, no se le otorga la línea solicitada, a pesar de que la garantía sea considerablemente superior en valor al monto de financiamiento solicitado. Convertibles a acciones. Son obligaciones que desde su emisión se pacta su posible convertibilidad en acciones de la empresa emisora en un plazo preestablecido. Desde su emisión y hasta antes de su conversión a acciones tienen el mismo tratamiento que las obligaciones quirografarias o hipotecarias, según se trate, considerando que su convertibilidad es optativa para el obligacionista. Cada emisión de obligaciones puede establecer las reglas de conversión de la misma a acciones, razón por la que puede haber tantas variantes de obligaciones convertibles a acciones como esquemas diseñados por la emisora, pero sin olvidar la reglamentación correspondiente del mercado de valores y de la ley de títulos y operaciones auxiliares del crédito. La utilización generalizada de este tipo de financiamientos es para financiar proyectos de capital y de inversiones a largo plazo, similares a las aplicaciones del crédito refaccionario, pero también es útil la emisión de obligaciones para fortalecer el capital de trabajo de la empresa, al obtener recursos a largo plazo para necesidades de corto plazo. Sin embargo, en este último caso, se deberá tener un proyecto que verdaderamente justifique esta aplicación de recursos, pues la solución a un problema presente de liquidez por medio de un crédito puede causar un grave conflicto futuro, si la emisora no genera los recursos adicionales suficientes para cubrir las obligaciones de estos títulos. Las principales características de las obligaciones son: 1. El plazo común fluctúa entre 3 y 10 años, con un periodo de gracia para el capital que por lo general equivale a la mitad del plazo de la emisión. 2. El rendimiento de las obligaciones para el inversionista proviene de dos fuentes: ganancia o pérdida de capital por el diferencial entre el precio de compra y el de venta conforme a las condiciones del mercado de valores y la bursatilidad de las propias obligaciones en el momento de su venta. Este rendimiento está directamente relacionado con la especulación que se realiza a través de la bolsa, surgido por la bursatilidad, facilidad de comprar y vender los títulos de la obligación y los resultados reportados por la empresa deudora, o intereses cobrados periódicamente. 3. El interés pactado puede ser fijo o variable sobre la base de 360 días por año. Cuando es variable, se calcula una sobretasa predeterminada nominada en puntos porcentuales o en % sobre la tasa base, más la tasa base de interés. 4. El valor nominal de las obligaciones generalmente se marca en 100 pesos por título, o sus múltiplos. Su valor de mercado varía en el mercado secundario dependiendo de la oferta y la demanda, y de los resultados reportados por la emisora. Las principales razones para recurrir a este tipo de financiamiento en lugar de utilizar un crédito bancario se pueden resumir en las siguientes. 1. Facilidad en la obtención de recursos. Para empresas de sólida estructura financiera es más fácil conseguir un crédito cuyos recursos provengan de centenas o millares de inversionistas que obtener los recursos de un solo banco o institución financiera. 2. Plazo del crédito. Los créditos a largo plazo son difíciles de obtener, ya que a mayor plazo, mayor será el riesgo de recuperarlo, pues la incertidumbre en la planeación y el conocimiento de lo que pueda suceder en el futuro se hace mayor en proporción directa al plazo que se está planeando. Por esta razón, mientras mayor sea el plazo, mayor será el costo financiero del dinero que se reciba, ya que el interés normal se le carga una prima por el riesgo de la larga temporalidad del crédito. Este inconveniente del plazo largo se supera, pues las obligaciones
Al ser colocadas a través de la bolsa de valores, logran obtener una mayor liquidez de las inversiones, pues los inversionistas pueden vender su participación como obligacionistas prácticamente en el momento en que lo deseen, dependiendo de la versatilidad del título y calidad de la emisora, pudiendo así convertir su inversión a mediano o corto plazo. Su beneficio es el diferencial entre el costo de compra y el precio de venta más los intereses devengados durante su posesión. 3. Costo de los recursos obtenidos. Al colocar obligaciones entre los inversionistas, se beneficia financieramente a ambas partes de la operación, ya que la empresa emisora obtiene recursos monetarios a un costo menor que el que tendría que pagar por los mismos recursos provenientes de una institución bancaria. De igual forma, el inversionista, acreedor, obtiene mejores tasas de rendimiento por su inversión que si depositara sus recursos en una institución de crédito. Sin embargo, esta sobreprima que recibe el inversionista por su dinero no tiene, salvo algunas excepciones, garantía específica alguna, a no ser el respaldo moral y la confianza en la capacidad de pago de la empresa emisora. 4. Garantías del crédito. Cuando se trata de créditos bancarios a largo plazo, dado el riesgo que representa otorgar este tipo de financiamiento, las instituciones crediticias generalmente exigen al deudor proporcione garantías reales y proporción de 2 a 1. Para el caso de las obligaciones, con excepción de las hipotecarias, no se otorga garantía real alguna, es decir, se emiten como obligaciones quirografarias, las cuales se garantizan con la capacidad de pago y solvencia de la empresa emisora. Financiamiento en préstamos bancarios. Se entiende al préstamo bancario a largo plazo como aquella cantidad de dinero otorgada por una entidad financiera a una empresa, el cual deberá pagarse en un plazo de vencimiento mayor a un año. Las entidades económicas generalmente solicitan este tipo de operación financiera para adquirir recursos que demandan grandes cantidades de dinero. Tal es el caso de naves industriales empleados para la construcción, así como el fortalecimiento de pasivos. Dicha operación financiera es otorgada mediante contrato en el cual se establecen los lineamientos de pago, así como las condiciones y las garantías. En dicho contrato se determina la tasa de interés, por ello es importante cumplir en tiempo y forma para evitar generar intereses moratorios. Para hacer uso de esta fuente de financiamiento, por lo general es necesario elaborar un estudio previo por parte de la institución financiera al cliente que pretende obtener el préstamo al considerar como garantía sus bienes inmobiliarios. La determinación del costo del préstamo es representada por 1. El interés, 2. Las comisiones bancarias y 3. Gastos diversos, comisiones y honorarios notariales, entre muchos otros. Cabe resaltar que deberán ser pagados de manera anticipada tanto la comisión así como los gastos diversos. Los préstamos bancarios a largo plazo deberán cumplir con ciertas particularidades, las cuales se enlistan a continuación. 1. Periodo de tiempo, también conocido como vencimiento o plazo, hace referencia a la capacidad de liquidez con que pueda contar la empresa para hacer frente a la deuda adquirida. Dichos periodos serán determinados de acuerdo a la institución financiera solicitada. 2. Lineamientos de pago. Establece las condiciones obligatorias en que ambas partes se comprometen en cumplir mediante cláusulas claramente establecidas en el contrato, tal como la fecha de pago. 3. Las cantidades de dinero son mayores a las establecidas en los préstamos a corto plazo. 4. Elaboración de proyecto. Para la adquisición de un préstamo a largo plazo se requiere elaborar un proyecto de inversión que establecerá el curso de acción de inversión de dicho monto y la forma de recuperarlo. 5. Garantías. Son exigidas para evitar que las instituciones tengan pérdidas. Las garantías deberán ser suficientes para la recuperación por la eventualidad del incumplimiento de la obligación. 6. Aumento del capital. La institución financiera, por lo general, otorga dicho préstamo cuando la empresa tiene posibilidad de aumentar su capital. 7. Obtención de bienes o servicios. Dichos préstamos son utilizados para lograr obtener algún bien o servicio duradero, es decir, adquirir maquinaria o equipo, algún terreno. Créditos refaccionarios. Este tipo de préstamos son los típicos créditos a largo plazo. El objetivo al otorgarlos es financiar proyectos de inversión en bienes de capital, principalmente por reposición de equipo,
ampliación de la capacidad productiva de la planta, construcción y ampliación de instalaciones industriales, modernización industrial, reubicación de las instalaciones productivas, instalación de nuevas unidades de producción o equipo anticontaminante y de protección ambiental. Para otorgar este tipo de créditos se requiere, por lo general, de un proyecto específico de inversión llevado a la duración total del proyecto, en donde se comparan los ingresos y egresos del proyecto, así como su flujo de efectivo, todo el valor presente, para determinar el rendimiento propio de la inversión, así como la factibilidad de llevarlo a cabo. Son considerados créditos a largo plazo pues financian inversiones de capital que se recuperan en varios años, de forma paralela al plazo otorgado para la amortización total del pasivo. Independientemente del crédito autorizado por la institución crediticia y una vez otorgada dicha línea de financiamiento, se puede recurrir a alguno de los cajones establecidos por Nacional Financiera para el apoyo de las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, para el fomento y crecimiento de las mismas, bajo condiciones de costo financiero teóricamente más favorables para el prestatario. En estos casos, Nafin descuenta los créditos autorizados por la institución de crédito promotora a tasas, también en la teoría, menores que las bancarias, en donde la institución intermediaria recibe una comisión en puntos porcentuales sobre el crédito descontado, además del interés que recibe por la parte de los recursos propios otorgados directamente. Así, el empresario calculará el costo total del financiamiento recibido por medio de la ponderación de las tasas de interés pactadas con la institución intermediaria por los recursos provenientes de Nafin y de la tesorería de la propia institución bancaria. Créditos hipotecarios. Son pasivos contratados con instituciones de crédito, generalmente para ser aplicados en proyectos de inversión en los que se involucra el crecimiento, la expansión de la capacidad productiva, reubicaciones, modernización de plantas o proyectos para nuevos productos. Las características de este tipo de pasivos son similares a los créditos refaccionarios. La diferencia entre ambos se escriba en la garantía, que en el caso de los hipotecarios es 1. Garantía hipotecaria sobre bienes raíces para garantizar la recuperación del crédito por parte de la acreditada conforme a las obligaciones contractuales contraídas con la institución de crédito. 2. Garantía hipotecaria industrial, en la que se graban todos los activos de la empresa para garantizar las obligaciones del deudor ante el acreedor. En este caso, la garantía hipotecaria industrial y el gravamen que se da sobre los activos fijos en el crédito refaccionario son similares. Por lo demás, los créditos con garantía hipotecaria en cuanto a ventajas, desventajas y costos son similares al crédito refaccionario. Arrendamiento financiero. Es una herramienta de financiamiento de largo plazo utilizada para la adquisición de bienes del activo fijo, estructurado a través de un contrato por medio del cual se obliga a una de las partes, arrendador, a financiar la adquisición de un bien, mueble o inmueble, durante un plazo previamente pactado e irrevocable para ambas partes, que formará parte del activo fijo de otra persona física o moral, denominada arrendatario. Al final de dicho plazo, el arrendador deberá ejercer alguna de las tres opciones siguientes a elección del arrendatario. 1. Transferir la propiedad del bien objeto del contrato al arrendatario mediante el pago de una cantidad determinada que deberá ser inferior al valor del mercado del bien al momento de ejercer la opción. 2. Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos serán por un monto inferior al que se fijó durante el plazo inicial del contrato. 3. Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato. La otra parte del contrato, el arrendatario, se obliga a pagar las cantidades que por concepto de rentas se estipulen en el mismo y a ejercer algunas de las tres opciones mencionadas. Como conclusión, he de decir que las fuentes de financiamiento son importantes para el desarrollo y o crecimiento de las organizaciones o personas físicas, por lo que se debe tener un análisis previo de la fuente de financiamiento idóneo de acuerdo con las necesidades y posibilidades de pago, ya que este financiamiento puede perjudicar en lugar de beneficiar a la empresa, pues si no se toma en cuenta la capacidad de pago, monto y fechas compromiso de pago, puede tener un declive. En el caso de las aportaciones al capital como fuentes de financiamiento, se puede perder el control de la empresa o hasta la misma empresa.